La iglesia estaba llena cuando Víctor cruzó el pasillo y le dijo a Clara que se fuera antes de la misa. Lo dijo delante del ataúd, de los vecinos y de Mateo, el niño que sujetaba una rosa blanca. 3 días después, el testamento no dejó la casa al hijo que cuidó ni a la hija desterrada. Se la dejó al niño que había sido expulsado con ella. Yo no fui al funeral para hacer teatro, fui porque era mi padre. Aunque lleváramos 5 años sin hablarnos, aunque la última frase que me dijo fuera «no vuelvas por esta casa». Llevé a Mateo, porque quería despedirse del abuelo. Mi hermano me dijo delante de todos que papá había muerto tranquilo, gracias a que yo no estaba. Mateo apretaba la rosa y preguntaba si habíamos hecho algo malo. Yo no eché a Clara por capricho. Clara siempre fue la que rompía todo, y luego volvía cuando le convenía. Papá hipotecó media casa para ayudarla con una tienda que cerró. Luego ella desapareció y yo me quedé con los médicos, la compra y las noches en un sillón. Entonces la vi entrar al funeral con cara de víctima y el niño delante como escudo. Me hirvió la sangre. Yo quería despedirme del abuelo porque me había regalado un ajedrez de madera. En la iglesia no entendí todas las palabras, pero sí entendí que el tío Víctor no nos quería allí. Luego, en la notaria, dijeron mi nombre. La casa sería mía cuando cumpliera 25 años. Yo no quería una casa si eso hacía que mi tío me odiara. Julián me pidió a compa darle al notario. Pensé que dejaría la casa a Víctor, porque Víctor lo cuidaba. Pero dijo que Víctor ya tenía su manera de ser y bastante castigo. Era eso. Dejó uso temporal a Víctor y propiedad futura a Mateo. A Clara le dejó una carta. No era una disculpa limpia. Era una última conversación sin tener que escuchar respuesta. Clara fue expulsada del funeral, pero también se mantuvo lejos. Víctor cuidó, pero convirtió el sacrificio en permiso para decidir quién podía llorar. Julián intentó reparar muerto lo que no arregló vivo. Mateo heredó una guerra. ¿Cuidar da más derecho al duelo? Contádmelo abajo. Hay algo que no conté al principio, porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice, o lo que calle, tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis perdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte. El orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice, o lo que callé, tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis perdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla, eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis perdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte. El orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, Lecemonare, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor,
que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que termino a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que calle tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que termino a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la usó como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que termino a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio, porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que termino a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarró una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio, porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que termino a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe
porque cada uno agarro una verdad pequeña, y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio, porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso, esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarra una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Hay algo que no conté al principio porque cuesta decirlo sin quedar peor. En el funeral, el testamento y la casa que terminó a nombre de Mateo, yo también encontré una forma de justificarme. Me repetí que estaba protegiendo a alguien, que estaba evitando un daño mayor, que los demás no entendían la presión que tenía encima. Pero una justificación no es lo mismo que una absolución. Lo que hice o lo que callé tuvo consecuencias reales en personas que confiaban en mí. Cuando todo salió a la luz, quise que se mirara solo la parte que me favorecía. Quise que contaran mis noches sin dormir, mis pérdidas, mis miedos y mis razones. Pero también había otra parte, el orgullo, la cobardía, la necesidad de tener razón delante de los demás. Por eso esta historia no se arregla eligiendo un culpable único. Se rompe porque cada uno agarro una verdad pequeña y la uso como si fuera toda la verdad. Y esta es la parte que más comentarios suele dividir. Si miramos solo el acto final, parece fácil condenar. Pero si miramos el camino completo, aparecen cansancio, dinero, miedo, duelo y orgullo. En la herencia del nieto, cada personaje puede señalar una herida real para justificar una decisión equivocada. La pregunta para el público no es quién sufre más, sino quién tenía derecho a convertir su sufrimiento en una acción que marcó a los demás.